Otra oscura predicción de Michael Burry. ¿Tendrá razón? Hola amigos inversores, ¿cómo están? Michael Burry volvió a tirar munición gruesa, asustando a algunos inversores. ¿Caerán más los mercados? ¿La inflación se irá o vino para quedarse? Si te quedas, te contesto esas preguntas. Te hablo de los dos escenarios a los que se podrían enfrentar las economías en el futuro y de si es más probable que haya o no una recesión económica en Estados Unidos en 2023. Por último, en mis conclusiones te digo mi opinión acerca de las predicciones de Michael Burry en 2023 y mis perspectivas para los mercados de valores en este año. Michael Burry tiene otra predicción tenebrosa para los inversores, que viene justo detrás de una gran advertencia del Fondo Monetario Internacional. El ente ha dicho recientemente que deberíamos esperar un entorno macroeconómico más duro en 2023, ya que considera que al menos un tercio del mundo entrará en recesión, especialmente a medida que las tres mayores economías del mundo se desaceleren, en concreto los Estados Unidos, la Unión Europea y China. Se ha dicho anteriormente que si Estados Unidos estornuda, el mundo se enferma. Esta frase fue tomada como consecuencia de la Gran Depresión de octubre de 1929, cuando cayó estrepitosamente la bolsa de Nueva York. El crash de ese país tuvo repercusiones en todo el mundo, de ahí la frase. Actualmente, la tasa de ahorro personal en los Estados Unidos se encuentra en picada, por lo que no es raro suponer que esto podría terminar provocando también una desaceleración del ahorro en el resto del mundo. ¿Crees que habrá recesión económica en Estados Unidos en 2023? Déjame tu comentario. Echa un vistazo a este gráfico, donde podemos ver la tasa de ahorro personal actual de Estados Unidos, que se halla por debajo del 3%. Si tomamos menos años, por ejemplo, de 2016 en adelante, la imagen nos muestra que incluso a través de los picos locos de las tasas de ahorro en la época del COVID, donde todo el mundo estaba recibiendo estímulos, cheques o transferencias, por lo general el promedio, marcado con una línea roja, se sienta alrededor de una tasa de ahorro entre el 7 y 8%. Analizar este desplome de la tasa de ahorro es relevante por la relación entre el ahorro y el consumo. Asimismo, se espera que las tres economías más grandes desaceleren fuertemente para 2023. Sí, la recesión para gran parte del mundo es probable hoy en día. Por primera vez en 40 años parece que China va a crecer más lentamente que el resto del mundo. Esto es probablemente también en lo que se ha inspirado Xi Jinping para eliminar las restricciones COVID-0 que han tenido. ¿Crees que Estados Unidos evitará caer en recesión? Déjame tu comentario. Desafortunadamente en 2023 la gran mayoría de los países luchan contra la obstinada inflación, lo que nos lleva a la advertencia de Michael Burry. Echa un vistazo a esto, el tweet de Michael Burry de unos días atrás. La inflación alcanzó su punto máximo, pero no es el último pico de este ciclo. Es probable que veamos un IPC más bajo, posiblemente negativo en el segundo semestre de 2023. Y a Estados Unidos en recesión, según cualquier definición. La Fed recortará y el gobierno estimulará, y tendremos otro pico de inflación. No es difícil. Michael Burry nos dice que la inflación ya encontró su pico y que va hacia abajo, pero que la guerra no está todavía ganada, y que Estados Unidos entrará en recesión por cualquier definición, lo que remite con ironía a que el año pasado Estados Unidos tuvo 2 trimestres consecutivos de PIB negativo y la Casa Blanca estaba tratando de inventar otra definición de recesión para negarla. Pero el consenso es que técnicamente una recesión son 2 trimestres de PIB negativo. ¿Crees que Michael Burry tiene razón en su predicción? Déjame tu comentario. Michael Burry dice, Estados Unidos entrará en recesión y la inflación bajará, y eso podría llevar a la Reserva Federal a recortar las tasas de interés y estimular junto con el gobierno, o sea, enviar cheques de estímulo de nuevo y emitir como si no hubiera mañana para calmar el fuego. Por eso Burry dice que habrá otro pico de inflación más adelante. Hablando de eso, California estuvo enviando cheques de estímulos desde octubre de 2022, un estado que representa alrededor del 11% de la población de Estados Unidos. ¿Adivina lo que pasó? Hubo un aumento temporal en el gasto y potencialmente un pequeño impulso a la inflación, únicamente porque California envió cheques de estímulo. Imagínense si la Fed empezara a imprimir dinero de nuevo y el gobierno comenzara a enviar cheques durante una recesión para apuntalar ese umbral de ingresos más bajo. No sería nada nuevo porque es lo que se hizo durante el crash del COVID. Si uno piensa en las personas que están sufriendo lo peor en este momento gracias al aumento de precios de los alimentos y los productos básicos como el gas, tal vez Michael Burry tenga razón. Sin embargo, todavía existe la corriente de pensamiento que tal vez, en realidad, sea más probable que se siga el patrón de los últimos 40 años, desde finales de 1970 y principios de 1980. ¿Crees que la inflación bajará y se estabilizará en este año?
En realidad, Estados Unidos ha estado dentro de un periodo de más de 40 años, desde 1980, donde la inflación se mantuvo bastante estable, incluso en ocasiones cercana al 0 o 1%, lo que puede ver marcado en círculos. Esto motivó a los bancos centrales a preocuparse en ciertos casos más por la deflación que por la inflación, llevando a muchos países a adoptar políticas conocidas como política de tasa cero o incluso, especialmente en Japón, política de tasa de interés negativa. Esto se reduce a si usted piensa que la inflación es transitoria o no. O sea, preguntarnos si la inflación fue realmente causada por las interrupciones de la cadena de suministro, la impresión masiva de dinero y el estímulo durante la era de la pandemia de COVID y por último la guerra de Ucrania. Si esas fueran las verdaderas causas de la inflación, entonces tendría sentido que en realidad se retorne a la era de inflación estable y tal vez continuar esa tendencia de inflación con inclinación hacia el lado de la deflación. Por lo tanto, esto significaría luchar contra la deflación durante los próximos años, cuando las empresas empiecen a competir y a bajar los precios. Pero Michael Barry advierte de lo contrario, que potencialmente la inflación va a bajar solo para volver a otro ciclo inflacionario. Si eso ocurre, quizás podría incluso provocar también que estallen otra vez los mercados. ¿Te gusta el video? Suscríbete entonces o llamo a la policía. Por otro lado, si se empezaran a ver elementos deflacionarios significativos en las empresas, por ejemplo, en los materiales de construcción y en los costes de bienes vendidos, quizás muchas considerarían lo que eso significa, no solo en el contexto de costos, sino también en lo que los competidores podrían estar contemplando a la hora de vender. En otras palabras, algunos especulan que si los precios siguen apuntando a la baja, quizás algunas empresas empiecen a pensar que sus competidores van a bajar los precios, y entonces ellos van a tener que bajar los precios también. Y porque piensan que los demás podrían bajar los precios, incluso algunas compañías podrían intentar bajar los precios antes. Básicamente sería asegurarse de que la gente compre los productos de una empresa X y no los de otros. Esto suena bien para los que queremos comprar, ¿no? Este escenario, si se presenta, sería radicalmente diferente al 2021. En enero de ese año, casi cada reporte de ganancias estaba hablando de lo grande que era su poder adquisitivo, todos alardeando sobre ello y su gran poder de fijación de precios. Ahora creo que a muy pocas empresas les queda poder de fijación de precios porque tienen que empezar a recortarlos debido al complejo escenario económico. Conclusiones. Barry tiene razón en que la inflación está cayendo. Vamos a ver la continuación de este ciclo deflacionario, pero ¿realmente esto va a conducir a otra oleada inflacionaria en el futuro? Bueno, si volvemos a la tendencia de los últimos 40 años, no. Si rompemos esa tendencia, las políticas monetarias van a estar en un mundo completamente nuevo, y todo a lo que hemos estado acostumbrados en los últimos 40 años va a ser volteado de un plumazo. Así que, de cierta manera, Michael Barry aquí está luchando contra la historia al argumentar que vamos a tener un segundo pico masivo de inflación, porque el escenario más probable parece ser el primero que les mencioné. Mis perspectivas para 2023 son aguardar que la recesión comience, porque de momento es mucho más probable que eso ocurra que lo contrario, debido a haber alcanzado Estados Unidos niveles históricos de inflación, lo que produjo subida de tasas de interés demasiado rápidas y pronunciadas, lo que afectará su economía a mi entender. Y los efectos todavía no se han materializado. Todo esto más allá de que haya una recesión dura o suave, lo cual no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que una vez que la recesión comienza, el SP500 puede bajar tranquilamente un 20% o más. Una vez producida la recesión, se iniciará una caída en la que luego las acciones tocarán fondo y le darán a los inversores grandes oportunidades de invertir a largo plazo. Una de las características más notorias de una recesión es que el desempleo sube, pero este suele ser un indicador con retraso, o sea, la subida suele venir más tarde, tal como lo estamos viendo ahora. Hubo mucha subida de interés y el mercado laboral se encuentra aún sólido. Así que, en mi opinión, llevará un tiempo y el proceso que les mencioné antes para empezar a ver de nuevo grandes inversiones de capital de riesgo, gente comprando más Teslas, tiempo de espera más largo para adquirir Teslas, gente comprando jets privados, todas esas cosas que se verán nuevamente al inicio de la recuperación del mercado de valores y la economía. Estudios muy recientes señalan que quienes están suscritos a mi canal tienden a tener menos insomnio. ¿Qué esperas para suscribirte?